Buenos días, tardes o noches, licenciado Edson, auxiliar Marcelina y demás compañeros. Voy a estar realizando la grabación de mi segundo videoradio de Ciencia 4 con fecha del 8 de agosto de 2026. Voy a estar hablando un poco sobre la clase asincrónica que nos envió el licenciado sobre la regresión lineal y el coeficiente de Pearson y cómo es que estos se realizan. Voy a estar utilizando mi hoja de pasos que pude realizar del video y también mi cuaderno con los apuntes que realicé al respecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, en la regresión lineal o el coeficiente de Pearson, creo que se me hizo un poco curioso también, porque yo tuve el inconveniente y es que, bueno, en esto se denominan una variable X y una variable Y, ¿verdad? La X en este caso es la independiente y la Y es la dependiente. En las fórmulas aparece, ¿verdad?, que primero va X y luego Y. Yo lo formulé al revés. Yo formulé Y primero y luego X. Y la verdad es que no me salía la fórmula, no me salía el ejercicio que el licenciado había puesto en clase. Y incluso fui con él, no sabíamos qué había hecho mal. Y luego fue cuando el licenciado me pudo explicar, ¿verdad?, que en este caso, como yo intercambié las variables, prácticamente yo también tenía que intercambiar X y Y en las fórmulas. Entonces, consejo, no lo hagan. Y si alguien lo hace, intercambie las fórmulas en Y y X ya cuando uno vaya a sacar la pendiente, el punto de origen y el coeficiente R o el coeficiente de Pearson, también el coeficiente R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Y quería empezar con eso porque si no, luego se me olvida y para estudiar mido los videos. Entonces, por si llego a intercambiar Y y X, Valentina del futuro, por favor no lo hagas. Pero sí es importante también intercambiar la fórmula, ¿verdad? Más que todo hacer el cambio de X y de Y, para que así sí me pueda salir en lo que es la pendiente, el punto de origen, el coeficiente de Pearson y el coeficiente de determinación. Bueno, en los pasos de cómo se hace esto, la verdad creo que es bastante sencillo si uno entiende un poco o si uno mira la clase sincrónica. Primero, más que todo, es tabular los datos, ¿verdad?, de ambas variables. Como lo mencioné, primero, yo creo que el primer paso en sí sería determinar cuál es la variable X y la variable Y, que aunque la regresión lineal y el coeficiente de Pearson no determinen por sí solo en el coeficiente causalidad, sí se puede determinar a base de una base teórica sustentada. El coeficiente por sí solo no tira causalidad, únicamente tira relación. Y esto lo mencioné en el video anterior. Los coeficientes varían de 1 positivo a 1 negativo, siendo 1 negativo una correlación negativa perfecta, 1 positivo una correlación positiva perfecta, y el 0 es que no existe alguna correlación. De ahí hay un listado sobre las correlaciones. No les voy a mencionar porque son muchas, pero sí hay un listado sobre cómo considerar la correlación dependiendo de el coeficiente de correlación. Entonces hay fuerte, muy fuerte, considerable, media, débil o muy débil. O si llega a ser, es que evidentemente no hay. Entonces, regresando a los pasos, primero para mí sería determinar variable X y variable Y. Después de esto sería tabular los datos de ambas variables. Primero tabulen X y luego tabulen Y. Luego de que ya tabulamos los datos, el licenciado escribía abajo, ¿verdad?, las hipótesis en la tabla, las hipótesis de investigación y nula y por si hay alternativa.
Esto es para más que todo comprobar o rechazar cierta hipótesis, y eso también es algo importante porque se pueden obtener tipos de errores en este aspecto. Yo lo anoté por aquí, pero en este momento no le... Ah, sí, aquí está. Primero es que los errores al probar las hipótesis nunca se estará como al 100% seguro de la estimación, y estos errores se pueden dar. Lo ideal es que no haya este tipo de errores, ¿verdad? ¿Y cómo evitamos estos errores? Nos lo menciona el libro también, que una es utilizando muestras probabilísticas representativas de cada grupo. Segunda es una inspección cuidadosa de los datos que nosotros tabulamos. La tercera es la selección de pruebas estadísticas aptas o las mejores en este caso para nuestro tipo de investigación. Y la cuarta es que tenemos que tener un conocimiento amplio sobre la población que nosotros estamos o de la que salió la muestra. Pero en todo caso, esto es un poco también inevitable que no haya ningún tipo de error. Y la primera opción es que nosotros aceptemos nuestra hipótesis, ¿verdad? Nuestra hipótesis verdadera. La segunda opción es rechazar nuestra hipótesis falsa. En esta situación, ambas opciones son correctas. Sin embargo, por ejemplo, en la tercera opción tenemos aceptar nuestra hipótesis falsa. Este sería un error tipo 2 o un error tipo beta. Y el siguiente error es rechazar nuestra hipótesis verdadera, que este sería un error de tipo 1 o error tipo alfa, como lo denomina el libro. Entonces estos son los tipos de errores que, bueno, el licenciado colocaba bajo las hipótesis de investigación y nula y aceptaba o rechazaba dependiendo el coeficiente de correlación que le salió, ¿verdad? Como tercer paso, tenemos que sacar la media de ambas variables, media de X y media de Y. Y ya con esto empezamos a calcular lo que es nuestra tabla. Se calcula los valores de X menos la media de X, se calcula los valores de Y menos la media de Y, se calcula los datos de X menos la media de X al cuadrado, y de igual forma en la Y, ¿verdad? Se calcula Y menos la media de Y al cuadrado. Y por último también se calcula lo que es la X, los valores de X medidos la media de X por los valores de Y medidos la media de Y. Y de estas columnas ya se hace la sumatoria, porque técnicamente lo que nosotros necesitamos es la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria final, porque gracias a esto vamos a calcular lo que es la pendiente, el punto de origen, el coeficiente de Pearson y el coeficiente de terminación. Son 4. Luego ya pasamos después de que sacamos la sumatoria de estas columnas, pasamos a hacer o a calcular la pendiente. Yo anoté la fórmula aquí. El licenciado juzgó mi formulario, mi lista de pasos, pero para mí la fórmula para calcular la pendiente es prácticamente utilizar la sumatoria total que nosotros hicimos de la quinta columna, que era los valores de X menos la media de X por los valores de Y menos la media de Y. Y se divide por la sumatoria de X menos la media de X al cuadrado. Esto nos tendría que dar el resultado de la pendiente, o también se denomina con la letra B minúscula. Luego calculamos el punto de origen. El punto de origen se representa con la A minúscula, y es la media de Y menos la multiplicación de la pendiente por la media de X. Esto nos tiene que dar el punto de origen. Y por último, calculamos el coeficiente de Pearson, o bueno, de penúltimo, el coeficiente de Pearson, que se lo denomina con la letra R. Y vamos a utilizar la sumatoria de X menos la media de X por Y menos la media de Y, es decir, la quinta columna de nuestro formulario. Y esto lo dividimos por la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media de X al cuadrado por la sumatoria de Y menos la media de Y al cuadrado. Esto nos tendría que dar el coeficiente de Pearson.
Y el coeficiente de determinación, como lo dice nuestro libro, el coeficiente de determinación es el coeficiente de Pearson al cuadrado. Y después ya podemos calcular lo que es la ecuación de regresión. ¿Para qué nos va a servir nuestra ecuación de regresión? Prácticamente nuestra ecuación de regresión nos sirve para comprobar el tipo de correlación que tiene cada dato, ¿verdad? Entonces en este caso sería y, que es igual a, escribimos primero la ordenada de origen, es decir, nuestro dato A, más la pendiente, que es nuestro dato B, y esto lo multiplicamos por el valor que nosotros queramos sustituir. Y técnicamente para eso la planteamos, ¿verdad? Creo que también es una forma para ver individualmente cuánta correlación tiene cada dato con otro, ¿no? Solo que el coeficiente de Pearson creo que lo hace a lo general. En cambio, esta ecuación ya podemos verlo individualmente. Y por último, el licenciado explicaba que había una forma de comprobar, una forma de comprobación en estos datos. En este caso, Excel nos da la opción de insertar una gráfica de puntos de dispersión. Nosotros insertamos la gráfica de puntos de dispersión y hay una opción en donde nos muestra el valor de la pendiente del punto de origen y el coeficiente de dispersión, que es el R al cuadrado. Supuestamente esta gráfica nos tendría que dar lo que nosotros manualmente ya habríamos calculado. Y por último, que sería responder a nuestras hipótesis planteadas, sería aceptar o rechazar la hipótesis de investigación. Bueno, sería aceptar o rechazar la de investigación y aceptar o rechazar la nula. Y si hay alternativas, pues también vemos si las rechazamos o no. Y esto sería, bueno, prácticamente lo del tutorial. También quisiera hacer pie a lo que es el coeficiente de Pearson. Creo que es el que hemos visto o es el que hemos estado trabajando ahorita. Entonces, lo mencioné en mi video anterior, igual lo vuelvo a hacer mención. El coeficiente de Pearson se le denomina también como el coeficiente de producto y momento. Y se utiliza como todas las pruebas, como todas las pruebas paramétricas en niveles de medición por intervalos o de razón. También es que en esta prueba lo que se hace es que se relacionan las puntuaciones recolectadas de ambas variables. Es lo que mencionaba en la ecuación de regresión, que prácticamente se compara ambas puntuaciones y de ahí ya existe o determina una correlación. Sin embargo, no determina causalidad. Bueno, el símbolo de este coeficiente es la R. Las variables que prueban son las variables correlacionales y como lo había mencionado, son dos variables, pero no exige o no comprueba la correlación. Cuando el coeficiente de Pearson se eleva al cuadrado, como lo mencioné también, se genera el coeficiente de determinación. Prácticamente el coeficiente de determinación es el porcentaje de variación de una variable debido a la variación de la otra variable. Entonces, si una variable varía, la otra también debería variar, ¿verdad? Y esto es también a base del tipo de correlación, si es correlación directa o inversa. Directa, lo mencioné también en mi video anterior, es cuando ambas crecen o decrecen, e inversa es cuando una crece y la otra decrece, o viceversa, ¿verdad? Esta decrece y esta crece. Entonces, esta es el coeficiente de determinación. Y también es que nos explicaba el libro, ¿verdad? Que un coeficiente de determinación entre 0.66 y 0.85 ofrece una buena predicción de una variable hacia la otra. Ahora, cuando A es mayor a 0.85, ambas variables miden el mismo concepto. Entonces, también se nos explicaba, ¿verdad?, sobre que esto funciona para una relación entre variables lineales.
¿Qué quiere decir lineales? Por lo que yo pude entender, ¿verdad? Esto ya se mira un poco en lo que es el gráfico. Y una relación lineal es prácticamente cuando entre las variables hay o crece o decrece. Entonces en la gráfica tendría que verse la pendiente para arriba o para abajo, ¿verdad? En cambio, una relación curvilínea, curvilineal, ¿verdad? Curvilineal, técnicamente lo que hace es que no hay un comportamiento no, la variable no decrecen o crecen, ¿verdad? Sino simplemente en algunos momentos está arriba, otros está abajo, en otros está otra vez arriba. Entonces existe lo que es una relación curvilineal, es decir, depende, ¿verdad?, de la gráfica. Y para estas relaciones curvilineales, si no mal estoy, o por lo que yo pude entender en el libro, es que ahí sí se utiliza el coeficiente de Spearman o el coeficiente de correlación múltiple si se requiere correlacionar más de dos variables. Entonces, eso sería con respecto al coeficiente de Pearson. O también, bueno, tenemos la regresión lineal, que según entiendo, el coeficiente por sí solo tampoco muestra causalidad. Sin embargo, si uno tiene un buen sustento teórico, puede crear esta causalidad que se necesitaría. Entonces, entre mayor correlación entre las variables, que es la covariación, si no mal estoy, mayor capacidad de predicción hay entre esto de causalidad, ¿verdad? Si hay poca correlación, mi lógica me diría que no se puede asumir mayor causalidad entre las variables. Entonces, este tipo de prueba también se utiliza como las pruebas paramétricas en niveles de medición por intervalos o de razón. Las hipótesis que prueba son las correlacionales y las causales. Y las variables que utiliza son dos, que una se considera como dependiente y la otra como independiente. Dependiente es la y independiente es la X. Y aquí sí se mira lo de la línea de regresión, la línea de regresión o la pendiente, que es prácticamente lo que ya había explicado anteriormente sobre el cálculo de esta en los pasos que daba el licenciado. Cuando los puntos o cuando hay una tendencia ascendente, es decir, va de menos a más, se dice que es una correlación positiva en la gráfica. Y cuando los puntos tienen una tendencia descendente, es decir, de más a menos, se dice que hay una correlación negativa entre ambas variables. Y esto se puede ver evidentemente en la gráfica que nosotros realizamos. Ahora, si nosotros miramos que en la gráfica los puntos no existe una tendencia, no hay una, sí, no se mira como una agrupación muy directa, entonces se dice que no hay correlación entre las variables. Entonces tendría que haber alguna tendencia para que haya correlación. Y como lo mencioné, esto se llama línea de regresión o recta de regresión, que es lo que nosotros calculamos al momento de, bueno, yo explicarles anteriormente sobre la pendiente y el punto de origen. Eso es lo que nosotros calculamos ahí, la recta o la línea de regresión. Y se nos da la fórmula, que es la ecuación de regresión que ya había explicado anteriormente. Y también se nos dice que esta también es útil nada más para relaciones lineales. Sin embargo, no para relaciones curvilineales. Y esto sería todo por el videodario de esta semana. Creo que vimos poquito, pero porque hoy tuvimos comprobación de lectura. Entonces, esto sería todo por esta semana. Muchísimas gracias por ver.